Ya pueden comenzar. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. El encuentro de hoy, que la verdad es que es un lujo, se inscribe dentro de la dinámica actual de la Comisión de Arquitectos Emprendedores de la Sociedad Central de Arquitectos. Esta comisión depende directamente de la comisión directiva y se formó durante el año 2020, a través del cual hemos tenido una actividad muy intensa. La Sociedad Central de Arquitectos decidió poner la lupa sobre el tema de los arquitectos emprendedores, entendiendo como tales aquellos que consideraron que, más allá de las encomiendas profesionales, su trabajo fundamental consiste en armar sus propios proyectos, sus propias inversiones, sus propios emprendimientos. Con lo cual, todo esto tiene una dinámica propia, bastante diferente a los profesionales que trabajan ya permanentemente por demanda. Emprender es difícil, en estas condiciones en Argentina también, más hay muchos obstáculos que hay que ir venciendo, pero se está generando una cultura del emprendedorismo que en muchos aspectos de la economía y en la arquitectura también sustancialmente. Esta comisión tiene por objetivo entonces realizar una serie de actividades que tengan interés para los arquitectos emprendedores. Desde ya brindarles información, realizar actividades de difusión. Hemos también organizado la exposición de los trabajos que están haciendo distintos emprendedores, y tiene una labor fundamental, que es dar a conocer la relación básicamente con el sector público, que condiciona de manera importante la actividad profesional y la de los ciudadanos, por supuesto. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia del equipo, o parte del equipo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a los cuales les agradecemos enormemente la presencia, y porque además se ha despertado una gran expectativa en los dos temas que se van a tocar. Uno es la capacitación sobre la actualización del código urbanístico, y el otro es la presentación de Ciudad Digital, de Ciudad 3D, perdón. Voy a presentar al presentador del equipo, Alfonso Croto, que es subsecretario de Recursos e Interpretación y Catastro de la Secretaría. Cuando él termine, habrá exposiciones entiendo que primero de Nicolás Pérez, que es el líder del proyecto de Ciudad 3D, y de Sandra Tuya, que es la directora general de Interpretación Urbanística de la Secretaría. Bueno, Alfonso, si querés empezar, con todo gusto. Luis, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es un placer. Gracias a Ska. Y bueno, primero, disculparme por ciertos, espero que se escuche bien, por ciertos inconvenientes técnicos. Pero bueno, paso a presentar al equipo. La idea un poco es, y sobre todo es muy interesante para nosotros poder tener contacto con esta comisión de arquitectos emprendedores, porque justamente un poco la herramienta de Ciudad 3D va en ese eje. Primero, para nosotros, como subsecretaría, tenemos la intención concreta de promover el desarrollo urbano sostenible en la ciudad, y para eso es tan importante que todos los profesionales tengan muy claro cuáles son las normativas para poder desarrollar la ciudad, por un lado, pero también transparentar y tener una herramienta que pueda comunicar toda esa normativa, que a veces se vuelve
de difícil comprensión. Entonces un poco a eso va todo lo que es Ciudad 3D, compartirle las herramientas con las cuales se norma cada una de las parcelas de la ciudad. Y por el otro, nosotros hemos tenido una actividad mediante un proceso participativo, la actualización del Código Urbanístico que fue sancionado en el 2018 y algunos ajustes necesarios. Y para eso va a estar Sandra Tuya también, directora de interpretación urbanística, contándoles un poco de qué trata esta modificación que rige a partir del 4 de fue sancionada a fin de año y rige a partir del 4 de febrero. Así que, y después la idea es que puedan hacer cualquier tipo de preguntas, tanto respecto a la herramienta como a la actualización, y poder tener un espacio de comunicación y de feedback. Así que bienvenidos a ese espacio y aliento también tanto a la SCA y nosotros hacernos un lugar y a todos los participantes de esta charla a que poder tener este tipo de charlas más seguido. Para nosotros es sustancial que ustedes nos puedan dar una evolución y poder entender sus necesidades para justamente, como les decía al principio, promover el desarrollo urbano en la ciudad. Así que muchas gracias y dejo el pase a Nicolás, que les va a contar un poco acerca de la herramienta de Ciudad 3. Gracias, Alfonso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Luis María, a todo el equipo del SCAP. Y ahora, a continuación, les voy a presentar lo que es Ciudad 3D y un poco cómo lo trabajamos en la subsecretaría. Para esto, cuando empezamos a desarrollar Ciudad 3D, empezamos desde las premisas de cuál es el objetivo. Para esto, la principal pregunta fue ¿qué podés construir en tu parcela a partir del código y sus modificatorias? Esto lo desarrollamos en 3 fases. Una primera fase, lo que comprende unidades de edificabilidad y corredores en manzanas típicas, que es lo que actualmente se encuentra en la plataforma. Otra segunda etapa, que comprende áreas especiales en manzanas típicas, que se va a encontrar para fines de abril, y después, para fines de agosto, vamos a tener la tercera fase, que comprende manzanas atípicas. Este es un modelo que da mayor certeza a la interpretación del nuevo código con una respuesta visual y volumétrica de la posible construcción en esta única herramienta que es Ciudad 3D. Ahora bien, ¿cómo fue que desarrollamos Ciudad 3D? ¿Cómo fue el proceso de trabajo? A partir del texto de la normativa y de reglas más claras y sencillas, con el fin de disminuir la subjetividad de la interpretación, buscamos dar mayor certeza de la información entregada por la herramienta. A partir de esto, tomamos el texto de la normativa y la transcribimos a reglas y algoritmos geográficos, los cuales, una vez procesados, nos brindan la información y la volumetría de cada parcela según lo permitido por el código. Esto es lo que se ve en la herramienta Ciudad 3D. Ahora a continuación le vamos a mostrar un video de cómo está funcionando la plataforma. Pueden acceder en ciudad3d.buenosaires.gov.ar y obviamente desde ya todo feedback, observaciones, cosas que quieran incluir en la plataforma, desde ya es bienvenido. Ahora lo que es en la segunda fase que vamos a tener para fines de abril o principios de mayo, se van a incorporar, además de la información que previamente les comenté de lo que es áreas especiales en manzanas típicas, también se van a agregar nuevas herramientas, la posibilidad de medir y más información que uno puede guardar. También otra de las cosas que trae este proyecto es poder descargar toda la información que se trabaja en la plataforma en el portal de datos abiertos de la ciudad, en data.buenosaires.gov.ar. Ustedes pueden descargar también la información que se encuentra en la plataforma. Ahí, como pueden ver, además de la información en 3D, de lo que es lo permitido, pueden ver info en 2D de diferentes capas
poder consultar a partir de una dirección, ver los datos básicos de la parcela, todo lo que comprende la información de edificabilidad, alturas, cálculo de plusvalía, ver cuáles son los trazados de línea de frente interno, de basamento, la banda mínima edificable, ver el tejido 3D de la ciudad existente y poder trabajar diferentes filtros a la hora de consultar diferentes capas. Por ejemplo, ver información puntualmente de un barrio, o una altura determinada o un uso determinado. Y desde ya, obviamente que cualquier observación será más que bienvenida. Ahora a continuación las dejo con la arquitecta Sandra Tuya. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora voy a intentar compartir la pantalla, a ver si tenemos un segundo, por favor. Ahora sí. Bueno, como comentó Alfonso al principio de la reunión, la modificación al Código Urbanístico, que es la Ley 6361, fue sancionada en diciembre, el 26 de noviembre del año pasado, y finalmente por decreto 444 fue promulgada. En esta promulgación se establecía que luego de la publicación en el Boletín Oficial, la entrada en vigencia iban a ser contados 30 días desde esa publicación, por lo cual el 4 de febrero es el día en que entran en vigencia las modificaciones al Código Urbanístico. Lo que voy a comentarles ahora es un resumen, ya que de esta ley de modificación en los aspectos más relevantes, esto es los capítulos o los títulos referidos a normas de edificabilidad, que es el título 6, el título 3 sobre normas de uso del suelo y el título 9 sobre protección patrimonial e identidad. Y también algunos aspectos referidos a las áreas de protección histórica, que es el título 3 del anexo 2. En realidad la modificación del Código Urbanístico contiene 145 artículos. La mayoría de estos han sido o producen una sustitución de artículos de la Ley 6099 y algunos otros han sido incorporaciones. Por lo cual, luego de ver lo que les vamos a presentar, se darán cuenta de que es un resumen, pero sí quiero remarcar que son los aspectos más relevantes de la modificación. Con respecto a título 1, que es el título de generalidades, principios y definiciones, es lo que comúnmente denominamos el glosario, y para cada uno de los títulos, tanto usos como edificabilidad o patrimonio, se trabajó el glosario. Así es como se incorporaron definiciones para poder aclarar y precisar con respecto, en el caso de usos, de las actividades a desarrollar. Estas son las definiciones de depósito, fachada activa, uso accesorio, usos complementarios, usos productivos o industriales. También se han incorporado definiciones de nuevos usos. Para el caso de las categorías gastronomía, son las definiciones referidas a mercado gastronómico y patio gastronómico, que luego se van a ver reflejadas en el cuadro de usos como nuevos rubros. Y para el caso de la categoría de logística, aparecen claramente definidos depósito fiscal, logístico, depósito primario, depósito residencial, baulera, guardamuebles, local de distribución, microplataforma de distribución urbana, barriendo las diferentes escalas de esta categoría. Luego, con respecto a ejemplos de definición sustituida, puedo mencionarles el caso de garage comercial, donde se mantiene el concepto de uso referido a garage, pero se incorpora, que lo ven aquí a la derecha en letra más clara, que para operatoria se ha incorporado en un garage comercial el uso de operatoria de carga y descarga de mercaderías y ruptura de cargas dentro de dichos predios. Bueno, ya yendo al título 3 propiamente dicho y partiendo del artículo 3.1, que es el relativo a usos de suelo urbano y su clasificación, hay una introducción en este artículo que se refiere a que en el caso de parcelas que estén afectadas a más de un área de mixtura de usos de suelo, podrán localizarse actividades de cualquiera de ellas, de cualquiera de las áreas, pero deberán ejecutarse accesos sobre cada línea oficial
que sean concordantes con la mixtura de usos que se ha localizado. Se ordenó la numeración del articulado respecto a áreas de mixtura de usos y respecto al cuadro de usos de suelo 3.3 se aclaró cómo se aplican las referencias a los tres cuadros. Es decir, que las referencias y requerimientos se aplican al cuadro de usos de suelo 3.3, al cuadro de usos de suelo industrial 3.11.2 y al cuadro de clasificación de depósitos según el grado de molestia, que es el cuadro 3.13.1.1. Luego se han incorporado referencias que llevan la letra C. Esto quiere decir que el número indica la superficie máxima permitida sin dar intervención al Consejo. Cuando la superficie sea mayor al número indicado, va a ser el Consejo el que va a determinar la conveniencia de localizar el uso propuesto de acuerdo a la dinámica urbanística que presente el área. Aquí ya vemos reflejado en el cuadro de usos, por ejemplo, para la categoría comercial, ya se ven incorporados los rubros que les mencioné, que son patio gastronómico y mercado gastronómico. A modo de ejemplo, en la categoría diversiones públicas, cultura, culto y recreación, en la segunda columna, que es la que corresponde a áreas de baja mixtura de usos de tipo 1, para un rubro de uso gimnasio se establece una referencia 500C. Esto quiere decir que para gimnasios de hasta 500 metros cuadrados se otorga el uso sin necesidad de que se requiera una consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Con respecto a la categoría sanidad, se incorporan nuevos rubros para la descripción. Estos son laboratorio de estudios radiológicos y o estudios especiales, y laboratorio de análisis clínicos y o estudios especiales para animales. Vuelvo a reiterar que estos son algunos de los ejemplos y cómo los ven reflejados o cómo se ven reflejados ya en el cuadro de usos de la ley en su modificación. Luego, para la categoría depósitos, están todas las escalas que mencioné antes, cuyas definiciones están en el glosario. Con respecto al artículo 3.7, que es el referido a usos en red, estos usos son los que están admitidos en las categorías de salud y educación. Se establecieron con precisión cuáles son las condiciones para localizar un uso en red, la distancia de la parcela o unidad de uso para localizar el uso en red se establece como una distancia máxima de 400 metros, una limitación del 50% de la superficie con respecto al uso principal. Se establece que el uso en red conserva las condicionantes de la mixtura de usos de la localización de origen y que el estudio para localizar un uso en red va a llevar siempre una consulta a COPUA, es decir, al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Respecto a superposición de usos en la misma parcela, se establece que para aplicar varios usos en una misma parcela se deben definir los espacios de aplicación de cada uno y no se deben considerar incompatibles. Esta incompatibilidad va a estar regulada o definida con carácter general por el organismo competente en materia de interpretación urbanística. Con respecto al artículo 3.9, se han incorporado usos que aplican instrumentos de desarrollo territorial. Estos son compactación de basura de escala urbana, puntos limpios, plantas de transferencias, bases de recolección y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, usinas eléctricas y producción de energía, cementerios y crematorios. Respecto a actividades productivas e industriales, están reguladas en el artículo 3.11, se estableció que para actividades productivas o industriales que se desarrollen en áreas de baja mixtura de usos de suelo 1, el organismo competente en materias de interpretación urbanística, es decir, la dirección que está a mi cargo a través de la gerencia operativa de usos, determinará en un informe la conveniencia de la localización. Cuando se superen estos 100 metros cuadrados, se solicita la intervención del Consejo. Esto para disminuir la cantidad de consultas y el tiempo que las mismas llevan. Esto es el cuadro de usos de suelo industrial y aquí, por ejemplo, ven reflejados estos nuevos usos que aplican instrumentos de desarrollo territorial y está en la última columna de observaciones la referencia que nos lleva al artículo 3.9, que es el que mencioné con anterioridad. Luego, respecto a condiciones para localizar los depósitos,
se establece, por ejemplo, una condición que tiene que ver con el frente activo, con el que van a tener que contar esta actividad. Si se radica en parcelas que tengan frente sobre línea oficial o línea de edificación menor o igual a 10 metros, se va a requerir un frente activo a través de local de atención al público u oficina administrativa que tenga al menos 3 metros de frente. En caso de parcelas que tengan sobre línea oficial o línea de edificación un ancho entre 10 y 20 metros, se va a requerir un 60% del frente activo, y en parcelas de más de 20 metros se va a requerir un frente activo del 75% del frente sobre línea oficial o de edificación. Respecto a red de tránsito pesado, es el artículo donde, o el inciso, donde está establecido que las unidades de uso que estén destinadas a localizar centros de concentración logística deben tener un acceso localizado sobre una avenida o autopista de red de tránsito pesado. También están establecidas las condiciones para localizar depósitos de inflamables, las situaciones de carga y descarga, y la clasificación según los grados de molestia. Es importante destacar este artículo denominado casos especiales, ya que se estableció que en edificios existentes que tengan planos de obra registrados con anterioridad a diciembre del 2018, es decir, con anterioridad a la sanción del Código Ley 6099, Código Urbanístico, y que se encuentran localizados en un área de alta mixtura de usos 3 o 4, y estén emplazados en un buffer de hasta 400 metros con respecto a una calle o avenida de la red de tránsito pesado, el Consejo puede evaluar la conveniencia de localizar depósitos de grado de molestia 3, 4 y 5 con ocupación total de superficie. Estos grados de molestia son los de menor grado de molestia, ya que grado 1 y 2 son los de alto grado de molestia. Luego, respecto a disposiciones especiales para el área central, en el polígono que se ve a la derecha, se ha establecido que está prohibida la construcción, ampliación y autorización de garage y o playas de estacionamiento cubiertas o descubiertas. Esto en concordancia con la política de movilidad en la ciudad y en su área central. Luego, el artículo 314.4 es el que establece las condiciones para servidumbres de estacionamientos, bicicletas, carga y descarga. Es importante que remarque aquí que en el artículo 314.8.1, relativo a estacionamientos, se establecen las excepciones para el requerimiento obligatorio de estacionamiento. Ya era optativo y se mantiene para parcelas de ancho libre de hasta 10 metros sobre línea oficial o línea de edificación, y se ha ampliado el límite establecido para parcelas de 150 metros cuadrados, llevando ese límite a 300 metros cuadrados. Esto por una situación que plantea la imposibilidad de poder resolver en 150 metros cuadrados, lo vamos a ver ahora en un gráfico, todos los elementos que son necesarios, por ejemplo, para localizar un estacionamiento en un subsuelo, ¿no? Por ejemplo, ubicar la rampa de acceso vehicular, el núcleo de escalera, las plazas de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, por lo cual este gráfico que muestra una parcela de apenas más de 150 metros, era demostrativo que ese límite era necesario correrlo, ¿no? Y es así que hoy serán 300 metros cuadrados el mínimo a partir del cual se exige estacionamiento en forma obligatoria. Luego también se establece que en edificios que tengan protección especial, o sea que tengan protección patrimonial, va a ser el organismo competente el que va a determinar la obligatoriedad de contar con módulos de estacionamiento en función de la intervención, o sea o no viable en un edificio que esté protegido. Bueno, pasando al artículo y al inciso 8.3 del mismo, que es referido a ascenso y descenso de personas, se establecieron rubros que deben cumplir con requerimientos para ascenso y descenso de personas en forma obligatoria, para los cuales no va a ser permitido aplicar servidumbres en otros predios y tampoco eximirlos de cumplimiento.
que es para la categoría sanidad, los rubros que tengan internación o sala de quirófanos, y para la categoría servicios, el rubro de velatorio. Luego, en el artículo 319 y siguientes, se ha incorporado el 319.5, referido a estructura, soporte de antenas existentes. El 319 es el artículo referido a antenas, ¿no? y todos los incisos que continúan al mismo. En este caso, se establece que las empresas que sean titulares de estructuras, de soportes de antenas que se encuentren instaladas y que no estén cumpliendo con las disposiciones del código, tienen que presentar un plan que permita adecuar esa instalación de acuerdo a un convenio urbanístico, según lo establecido en el artículo 10.9 de convenios urbanísticos del presente código. Eso conlleva una evaluación, la determinación de una contraprestación, si es que es factible continuar con esa estructura en la localización en la cual se encuentra. Bueno, ya pasando a normas de edificabilidad, que es el título 6 del Código Urbanístico, nuevamente hago referencia que se trabajó en las definiciones del glosario y, por ejemplo, se incorporaron definiciones que permiten nuevamente aclarar y precisar estos conceptos, como son cota arquitectónica de barranca, cota de manzana, cota de parcela, frente de parcela, línea divisoria lateral de parcela, línea divisoria de fondo de parcela, ochava y predio. Y también se sustituyeron algunas otras definiciones que ya estaban en el glosario, que son estas que ven listadas aquí a la derecha. Bueno, pasando propiamente a los artículos que voy a destacar de título 6, se encuentran los relativos a las diferentes unidades de edificabilidad, que se mantienen con los conceptos y las alturas y dimensiones que estaban establecidas, con excepción de la unidad de sustentabilidad de altura media y la unidad de sustentabilidad de altura baja 2, que modificaron su altura máxima. Ahora lo voy a explicar en la próxima imagen. Pero también quiero mencionar que continúa siendo no admitido la posibilidad de hundir la planta baja en los primeros 8 metros medidos desde la línea oficial. En el artículo 661, a continuación del artículo de regulación de subsuelos, se incorporó un nuevo artículo, que es este de regulación de hundimientos de nivel de planta baja, que da la opción de, si la parcela se encuentra en una zona que no está afectada por riesgo hídrico, se puede realizar la consulta que tiene que ser justificada para permitir un hundimiento de la planta baja desde la línea oficial, y esta consulta va a llevar la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Aquí ya estamos en la unidad de sustentabilidad de altura media, que contaba en Ley 6099 con una altura admitida de 16,50 metros, se aumentó en 70 centímetros la altura máxima. Esto permite ubicar con las alturas estándares planta baja y 5 pisos, continúa siendo un requerimiento la planta baja mínima de 3 metros, y estos 70 centímetros en realidad no van a permitir que se incorporen más pisos, sino que en realidad permiten optar por soluciones técnicas adecuadas, sin estar forzando los espesores de losas o contrapisos para ubicarlas en esos 16,50 metros, que en reiteradas oportunidades se recibió como esta demanda en las mesas de trabajo, como para poder permitir y tener este aumento en estos centímetros para darle flexibilidad a la resolución técnica en el proyecto. Luego, en el caso de las unidades de sustentabilidad de altura baja tipo 2, son 40 centímetros lo que se incrementa la altura máxima, de 11,20 metros pasa a 11,60 metros. En este caso, fundamentalmente para poder contar con una planta baja de 3 metros, continúa siendo la planta baja mínima requerida u obligatoria de 2,60 metros, pero si el proyecto por disposición del mismo o por localización de un uso particular requiere mayor altura, bueno, estos 40 centímetros dan esa posibilidad. Luego, en cuanto a perfil edificable, que es el artículo 6.3, continúan los perfiles como estaban ya establecidos,
pero sí tanto para corredores como para USAB, USAM y USAB 2, en el caso de que solo se puede ejecutar la banda mínima edificable, no se va a exigir el retiro de 4 metros en el contrafrente. Con respecto a perfil edificable, es importante la modificación que se introduce en esta ley referida a la tipología de perímetro libre, ya que se podrá alcanzar los planos límites sin el requerimiento de los retiros. Es decir, en la tipología específica de perímetro libre queda agregado un inciso, que es el 65212, que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, referido a planos límites con las alturas establecidas. Luego, los usos de suelo que se ubiquen en los niveles retirados, es decir, en los niveles del perfil, van a corresponder a cada unidad de edificabilidad y se van a regir por el cuadro de usos de suelo 3.3, según el área de mixtura donde se esté ubicando el proyecto. Es decir, que van a ser los mismos usos admitidos para el cuerpo principal que para los niveles retirados. Con respecto a construcciones permitidas sobre los planos límites, se precisaron las alturas, que es 2,50 metros en USAB 2 y USAM, y 3,25 metros en USAC corredor medio, corredor alto, y los elementos que se pueden incluir en estos espacios, que son tanque de distribución de agua, instalaciones de acondicionamiento de aire y calderas, sobre recorrido, sala de máquina de ascensor, y caja de escalera para acceder a azotea con un sistema, el área del sistema de presurización, si por la instalación termomecánica se ha proyectado de esa manera. En el caso de USAB 1, se puede superar 2,50 metros el plano límite, con las condiciones que también están establecidas, y los elementos son los mismos a incorporar, son los mismos que leí en el caso anterior. Ahora la modificación sustancial es la incorporación de este artículo, el 6311, que permite contar con una parada de ascensor para acceder a la cubierta, y en este caso se han establecido mayor altura para poder justamente tener la parada y la sala de máquinas sobre el plano límite. En el caso de optar por sistemas mecánicos se lleva a 6,40 metros esta altura. Esto es para las unidades más altas que no pueden o no tienen la posibilidad técnica de optar por un sistema hidráulico, y entonces en las unidades USAB 1 y USAB 2, que son las que denominamos bajas, la altura permitida es de 4,20 metros. Y lo que se solicita en este caso de llegar con tener plena accesibilidad, mejor dicho, a la cubierta, es una compensación de tipo ambiental. Es decir, se va a requerir el 50% de la cubierta verde. Ya no se podrá optar en este caso por un 25% de cubierta verde o tener una cubierta blanca, sino que el requerimiento obligatorio es el 50% de cubierta verde. Luego, en el artículo referido a fachadas, se ha precisado que además de contar con tratamiento arquitectónico en aquellos muros linderos que den a espacios públicos como parques, plazas, plazoletas y paseos públicos, y también vías férreas, se va a poder cumplimentar con los requerimientos de iluminación y ventilación, que si bien estaba enunciado en el Código de Edificación, queda explicitado en el Código Urbanístico. Se establece que estos requerimientos podrán ser cumplimentados a partir de los 3 metros contados desde el nivel de la cota de parcela, en el caso que estos muros o estos muros sean lindantes con parques, plazas, plazoletas, que el Consejo va a poder evaluar la autorización de accesos desde esos espacios públicos, de acuerdo a que el planteo del proyecto revista de interés público, y en el caso de parcelas linderas a vías férreas, el espacio a contar desde el nivel de cota de parcela será de 6 metros a partir del nivel de las vías férreas. En ningún caso se va a poder ejecutar balcones ni cuerpos salientes sobre las fachadas que linden con estos espacios. Por lo tanto, la imagen que deberíamos, o sea, que persigue el código a través de la formulación de esta normativa, es una imagen similar a la que vemos abajo a la derecha.
Bueno, pasando a 6.4 y los artículos siguientes referidos a área edificable. El área edificable está determinada por la línea oficial y la línea de retiro obligatorio y las líneas de frente interno o líneas internas de basamento. En el caso de, en todos los casos, mejor dicho, se garantiza a las parcelas una banda edificable mínima de 16 metros, medida siempre desde la línea oficial o de la línea de retiro obligatorio, si rigiera para la parcela. Y lo que sí queda claramente estipulado es que las parcelas que no estén alcanzadas por la línea de frente interno, la banda mínima edificable está condicionada por el artículo 6.424. Este es el que se refiere a la generación de espacio urbano de contrafrente en el caso de parcelas no alcanzadas, que será de 6 metros en parcelas ubicadas en USA y USAM y de 8 metros en parcelas ubicadas en corredor alto y corredor medio. Si el proyecto, por el uso que vaya a localizarse en el mismo, no requiere generar espacio urbano de contrafrente, tendrá garantizada, o por cómo disponga los locales en el proyecto, puede ventilar e iluminar al frente, no deberá verse afectado por el artículo 6.424. Luego, en el artículo 6.412 quedan establecidos todas las condiciones en las cuales o situaciones, mejor dicho, en las que se puede efectuar un retiro de frente. Se ha incorporado la posibilidad de retiro de frente para el caso de los edificios de perímetro libre, y se establece que para las unidades de sustentabilidad de altura baja, en el caso que la edificación lindera se encuentre retirada de la línea oficial y esté consolidada, se va a poder mantener la línea retirada en todo el frente del predio. Ahora bien, se incorporó un criterio adicional a lo que entendemos como consolidado, que en líneas generales continúa siendo entendido como consolidado aquel edificio que alcance el 75% de la altura de la unidad de edificabilidad. Pero en el caso de aplicación de este artículo, para las unidades bajas también se va a estar considerando la pisada. Y lo que va a ser requerido es que la superficie edificada sea de al menos 2/3 de la parcela. El artículo 6.4.2 es el referido a línea de frente interno. Aquí se definió y se perfeccionó los gráficos que ya estaban en el código urbanístico, pero han sido mejorados. Y el inciso siguiente, 1, establece para casos especiales de determinación de la línea de frente interno. Esto se refiere a las manzanas atípicas y se establece que en todos los casos el organismo competente va a establecer de oficio, mediante acto administrativo, la línea de frente interno que corresponda a toda la manzana, o ante la primera solicitud de permiso de obra que presente un propietario. Lo mismo rige para casos especiales respecto a la determinación de la línea interna de basamento. El artículo 6.422 es referido a compensaciones de línea de frente interno, también incorpora el concepto de compensación ambiental. Para compensar justamente el avance por detrás de la línea de frente interno, ya no va a ser requerida que esa superficie se compense con áreas descubiertas, sino que toda esa superficie que se avanza detrás de la línea de frente interno deberá ser ejecutada como cubierta verde. Se establecieron también con respecto a la pisada cuáles son las dimensiones que puede tener el avance o la separación con la parcela que tiene menor profundidad. Esto lo ven aquí en los gráficos arriba, o sea, está establecida esa dimensión D con respecto a la dimensión S, es decir, al ancho de la parcela. Para parcelas de hasta 10 metros, la D tiene que ser mínimo 3 metros, y para parcelas superiores de 2/3, lo que avanza con la mayor profundidad, pero siempre con un límite de 13 metros. Perdón, la que sigue, bueno, esto lo van a encontrar en el inciso B1 y B2 del mismo artículo. Luego, el artículo 6.423 es el que tiene establecidas todas las condiciones referidas a extensiones vinculadas a espacio libre de manzana. El gráfico que ven aquí a la derecha está explicitado en el inciso A, establece que las parcelas que se encuentran alcanzadas por la línea de frente interno y la misma diste menos de 3 metros de la línea divisoria de parcela de fondo,
o coincida con la línea de fondo, pueden conformar una extensión al espacio libre de manzana separándose 3 metros. Esa extensión se considera un espacio urbano. Hay que tener en cuenta que es un pueden, no están obligados. O sea, si el proyecto no requiere iluminar y ventilar en esa situación, podrán optar por no conformar ese espacio urbano, es decir, no retirarse los 3 metros. Lo mismo cuando la línea de frente interno dista de la línea de divisoria de parcela, se encuentra por fuera de esta, hasta 2 metros, y si no hay ningún edificio consolidado que impida la extensión real al espacio libre de la manzana, retirándose 3 metros de la línea divisoria de parcela de fondos, se habrá conformado su propio espacio urbano. Luego quedan claramente establecidas las condiciones para generar las extensiones en las áreas de esquina, lo que denominamos las áreas 34, y son dos situaciones. Una, en el caso que en esta área de 34 metros, o medida 1/4 más 9, como está allí explicitado en el gráfico y luego en la descripción del artículo, no exista ningún edificio consolidado, se va a realizar un trazado de extensión que denominamos extensión al espacio libre de manzana de tipo regular. Mientras que si existen edificios consolidados en esa área, la extensión va a ser de tipo irregular. Se incorporaron los gráficos, se ajustó la descripción. Para el caso de las extensiones que denominamos irregular, es la que ya consta hoy en el Código Ley 6099, es decir que las nuevas construcciones linderas a un edificio consolidado se deben retirar en forma lateral 3 metros, en correspondencia con el área descubierta del lindero, y de fondo se tienen que retirar 8 metros en corredores y 6 metros en el caso de USA y USAM. Aquellas parcelas que tengan menos de 22 metros, el retiro de fondo mínimo va a ser de 3 metros, siempre y cuando a través de la extensión logre la vinculación al espacio libre de manzana. Y siempre este espacio o esta área descubierta que se ha generado va a ser considerada espacio urbano. Cuando resulten en el trazado de una extensión a espacio libre de manzana de tipo regular, surjan líneas quebradas discontinuas o capacidades constructivas discontinuas, se va a poder regularizar compensando esa línea de frente generada. La edificabilidad en parcelas no alcanzadas por línea de frente interno está establecida según artículo 6424 y establece un retiro de la línea divisoria de parcela de fondo de 6 metros en USA y USAM y de 8 metros en corredor alto y corredor medio, y además queda establecido que no se permiten salientes sobre este espacio urbano. Respecto al 643 sobre línea interna de basamento, también se precisó la definición y se mejoraron y agregaron gráficos. Luego, el artículo 6431 se denominaba parquización desde la LIB, ahora se denomina suelo absorbente en espacio y centro libre de manzana. Realmente es adecuada esta denominación porque es lo que el artículo determina, y establece que el centro libre de manzana, delimitado por la línea interna de basamento, se destina exclusivamente a suelo absorbente, salvo dos casos, que es en el caso de edificaciones destinadas a uso de suelo residencial. Esto ya constaba en el Código Urbanístico, no más del 30% de la superficie del centro libre de manzana puede tener un tratamiento distinto a suelo absorbente. Y el otro caso es el de aplicación en el artículo 6.6, que es el de regulación de subsuelos, donde deberá garantizarse el suelo absorbente a través de sistemas de ralentización o mecanismos de mitigación. Esto es cuando con el subsuelo se invada por detrás de la línea interna de basamento el centro libre de manzana, que ya van a ver que quedó establecido en qué condiciones eso será admitido. Respecto a casos especiales de determinación de la LIB, es lo mismo que comenté para determinación de línea de frente interno sobre lo que tiene que ver con manzanas atípicas.
Después se establece que la ocupación hasta LIB puede ser desde línea oficial o línea de edificación, tanto en USAP 1 y 2, y los basamentos de corredores altos y medios, y que la línea interna de basamento queda claramente establecido que no puede ser compensada ni en USAP 1 y 2, tampoco en corredores, siempre van a mantener la traza según lo establecido en el artículo 643. Y esto se relaciona con la intención de protección del centro libre como centro absorbente. Con respecto a edificabilidad en parcelas no alcanzadas por línea interna de basamento, acá se estableció un concepto de correspondencia, ya que se igualó el retiro requerido de 4 metros para las USAP 1 y USAP 2, y se igualó, digo, con los corredores, el basamento de corredores medios y altos, ya que se considera que estos tienen menor altura que las unidades de edificabilidad bajas. Así que para todos los casos siempre será lo solicitado 4 metros de retiro de fondo. El área descubierta que se genera de esta manera va a ser considerada espacio urbano y no se permiten salientes sobre ese espacio urbano. Luego, pasando a áreas descubiertas, se define en el 6442 que se entiende por espacio urbano. Allí se han incorporado en el listado de esta descripción, se han incorporado, ahí lo ven en los incisos, están todas las situaciones que podemos considerar espacio urbano, y se han incorporado en el inciso H parques, plazas, plazoletas, paseos públicos y vías férreas, relacionándolo con el artículo de fachada, ya que se pueden iluminar y ventilar hacia estos espacios, vacíos de edificación semicubiertos de gran escala que se incorporan según el artículo 6451, y también el espacio de retiro lateral en parcelas adyacentes a edificios que tengan protección integral o estructural, ya que estos edificios no crecen o no se admite por código su crecimiento en volumen. La parcela lindera se deberá retirar a partir de la altura de estos edificios protegidos 3 metros mínimo, y ese espacio es considerado espacio urbano, por lo cual pueden generar fachada y iluminar y ventilar hacia ese retiro lateral. Luego, con respecto a patios verticales, se aclaró la ubicación de la cota de arranque de los patios verticales de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, se cuenta a partir del nivel del piso del primer local que reciba iluminación y ventilación. La cota del plano de arranque debe estar siempre consignada en el proyecto de arquitectura. Con respecto a los patios verticales, también es una modificación importante el hecho de que ya no se requiere que el lado se mantiene como lado mínimo 4 metros, pero ya no es requerido que el lado mayor sea paralelo a la línea divisoria de parcela. Esto da flexibilidad al momento de diseñar la planta del proyecto de arquitectura, y no repercute en las condiciones de habitabilidad que deberán ser cumplimentadas de todas maneras. Con respecto a cuerpos salientes de contrafrente, se mantienen las condiciones que ya estaban establecidas en el código, pero es importante, se incorpora la posibilidad de contar con estructura de apoyo hasta una línea paralela y distante como máximo 1,50 m de la línea de frente interno, sobre todo en cuerpos salientes de hasta 3 metros, que es el admitido. Bueno, era muy requerida, y incluso fue un tema que se llevó a la audiencia pública también, la posibilidad de contar con estos apoyos. Luego, respecto a tipologías edilicias, que son los artículos 6.5 y siguiente, se establece en el artículo 6.521 todas las condiciones para ubicar edificios de perímetro libre, la capacidad constructiva, la banda edificable y las condiciones para los perímetros libres que estén flanqueados por perímetros libres existentes en el inciso 1, los planos límites en el inciso 2, esto es referido a lo que ya comenté con anterioridad, que van a poder alcanzar la altura del plano límite sin la obligatoriedad de materializar los retiros sobre altura máxima, conformando un volumen puro. Y luego, respecto a los edificios de perímetro semilibre, también es importante destacar una modificación que hace que el retiro o la franja lateral con respecto
a la línea divisoria de parcela a la cual no se adosa la construcción, va a estar definida en función del ancho de la parcela y ya no en función de la altura de la unidad de edificabilidad. Esto es 3 metros de retiro lateral para parcelas de hasta 10 metros, 4 metros en parcelas de entre 10 y 14 metros y 6 metros para parcelas de más de 14 metros. En el caso de los 3 metros, o sea, en parcelas de menos de 10, ese retiro lateral no va a ser considerado espacio urbano, el edificio deberá ventilar a frente y contrafrente. Sí, si la separación es de 4 metros, ya a partir de los 4 metros se considera espacio urbano. Con respecto a la banda edificable, que es el gráfico que ven ahí en planta a la derecha debajo, está establecida también la separación S en la porción que va entre la línea de frente interno y la línea interna de basamento. Esa S será de 3 metros en parcelas menores a 10 y de 4 metros en parcelas mayores a 10 metros. Está establecidas todas las condiciones para la ubicación de edificios de perímetro semilibre, que tiene que ver con las condiciones que ya mencioné. Está acompañada en diferentes incisos por la descripción y están los gráficos para las diferentes situaciones. Y por último, el artículo de completamiento de tejido, los artículos, se mantiene el completamiento de tejido de tipo A, el completamiento de tejido de tipo B para edificios de diferente altura. Se han mejorado los gráficos y también la descripción del artículo y se han establecido correspondencias en cuanto a la pisada, en correspondencia con lo que habíamos visto con anterioridad respecto a compensación de líneas de frente interno. Y aquí está, lo ven en el inciso B1, que se establece que en parcelas que tengan frente mayor a 10 metros y hasta 26 metros van a poder materializar la mayor altura con un máximo de 2/3, pero el límite en estos 2/3 es de 13 metros. Los gráficos también se mejoraron y se agregaron gráficos. Por ejemplo, en el caso de parcelas mayores de 26, en la franja que va a mantener del centro, que mantiene la altura de la unidad de edificabilidad, son admitidos los retiros, o sea, el perfil edificable es el de la unidad de edificabilidad. Esto se había omitido en los gráficos de CUR, pero corresponde el mismo perfil edificable de la unidad de edificabilidad. Luego se incorpora, les decía, la modificación más sustancial es que se incorporó el completamiento tipo C, que es aquel que permite el completamiento en parcelas que estén flanqueadas por edificios de perímetro libre o semilibre y un edificio entre medianeras. Si bien era admitido, estaba la redacción vinculada a la tipología y no aparecía como un tipo de completamiento. Ahora está la descripción para cada una de las situaciones y también los gráficos acompañando los diferentes casos. El artículo 6.6 continúa siendo el de regulación de subsuelos, continúa siendo admitido edificar subsuelos hasta la línea interna de basamento, siempre que existan las medidas para ralentizar el escurrimiento de agua de lluvia, pero se incorpora la posibilidad de contar con un único subsuelo que sea para cumplir requerimientos obligatorios de estacionamiento, y este único subsuelo podrá avanzar por detrás de la línea interna de basamento y estar construido hasta la línea divisoria de parcela de fondo, por debajo del centro libre de manzana. Esto llevará una consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental, y de ser admitido se va a requerir 3 medidas de mitigación. Una es la construcción de cubiertas verdes sobre toda la porción que se avance por debajo del centro libre de manzana, sistemas de tanques de ralentización de agua de lluvia y además un sistema de drenaje de la napa freática que permita la evacuación. Estos serán membranas verticales que permitan evacuar agua por subidas de la napa freática, sin aumentar los niveles de esta superficie ni ocasionar daños. Luego está el artículo 661, que es el que mencioné, que con evaluación del Consejo se podrá, o el mismo podrá autorizar hundimientos de nivel de planta baja desde la línea oficial.
siempre que no se encuentre la parcela en una zona de riesgo hídrico. Hay 3 cláusulas transitorias que parece importante mencionarlas, que son la cláusula cuarta, que es la que establecía la fecha a partir de la cual empezaba a regir esta modificación, que es, como les dije, eran 30 días contados desde la publicación en el boletín oficial. La cláusula transitoria quinta, que es la que establece cómo se aplica esta modificación, se aplican los trámites que están iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, aquellos trámites que se hayan caratulado del día 4 de febrero en adelante, y se establece que los actos administrativos que están dictados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley van a conservar su validez por el término en que fueron otorgados. Y los trámites administrativos que están en curso, aunque no tengan una disposición, por ejemplo, van a continuar cursando por la ley 6099. Es decir, seguirán rigiéndose de conformidad al régimen vigente al momento en que se inició el trámite. Luego, la cláusula transitoria sexta establece que el Poder Ejecutivo debe dictar un texto ordenado o texto consolidado del Código Urbanístico, de acuerdo a lo que establece uno de sus artículos en el título 1. Esto es porque tenemos la ley, por un lado la ley 6099, por otro la modificación, que es la ley 6361, pero no todos los artículos han sido modificados, así que mientras no existe este texto consolidado, que esperemos tenerlo muy pronto, hay que estar mirando con cuidado qué artículos se mantienen, cuáles han sido modificados y también cuáles han sido incorporados, con lo cual hay que estar trabajando al momento de definir un proyecto en cuanto a la normativa urbanística con las dos leyes. Respecto a protección patrimonial e identidad, que es el título 9, también voy a mencionar, como lo dije antes, que el glosario tuvo algunos ajustes. Así se incorporó la definición, por ejemplo, de edificio adyacente a catalogado, entendiéndose que es un edificio o parcela que limita o linda por cualquier línea divisoria de parcela con un edificio o parcela con protección especial edilicia, que se entiende por bien catalogado. También se incorporaron todos los conceptos referidos a catalogación, catalogación definitiva, catalogación preventiva, que se entiende por catálogo definitivo, por catálogo preventivo en consecuencia. Y el artículo ya 145 define también pieza de ajuste, que esa pieza de ajuste se refiere a aquellos edificios que van a construirse dentro de áreas de protección histórica, que articulan diferentes situaciones edilicias con edificios que tienen valor patrimonial o estén consolidados. Difiere del concepto de completamiento de tejido y queda establecido claramente que las piezas de ajuste no aplican en cualquier área general, sino solamente en algunas áreas de protección histórica, que después vamos a ver cuáles son, y en algunas subzonas de áreas APH. Se ha establecido todos los procedimientos para la catalogación y revisión de catálogo, tanto catálogo preventivo como para la catalogación definitiva. Se establece en el artículo 91322 cuáles son y siguientes los criterios para intervenir en los edificios catalogados, y se incorporan el cuadro de grados de intervención y sus diferentes definiciones en el Código Urbanístico. Hasta hoy los grados de intervención constaban en el Código de Edificación, entendiendo que hay criterios que son de carácter urbanístico, como capacidades constructivas, volumetrías o morfologías posibles. Se incorpora a este código, se establecen los grados de... se mantienen, mejor dicho, los grados o niveles de protección y los grados de intervención admitidos en cada uno de estos niveles de protección. Se ha quitado la tangente 2, que estaba establecida para habilitar los crecimientos en edificios cautelares, y en cambio se han establecido una serie de consideraciones para definir la morfología y el emplazamiento de los nuevos volúmenes en el grado de intervención 4, que es el que habilita el crecimiento en los edificios con protección de nivel cautelar.
Se considerará la unidad de edificabilidad o área especial individualizada donde se emplaza el edificio catalogado, el grado de consolidación del tejido, si se integra o no este edificio como parte de un conjunto de edificios protegidos, la relación del edificio catalogado con los linderos, la tipología del edificio catalogado, la tipología arquitectónica o la relación espacio-funcional de ese edificio, cómo armoniza con los elementos de coronamiento. En todos los casos, la fachada existente del bien protegido va a tener que conformar un parámetro de cierre de locales habitables, es decir, no se van a admitir fachadas telón o fachadas desvinculadas del edificio. Se ha establecido una proporción óptima entre la altura del nuevo volumen por sobre el edificio catalogado de un máximo de 2 veces la altura del bien protegido. Reitero que no contamos ya con parámetros fijos, esto es una proporción óptima. Así también se quitó que en el anexo 2 se establecían los retiros mínimos de 3 metros para el crecimiento. Este parámetro ya no existe. Sí, estas consideraciones que estoy mencionando, las fachadas de los nuevos volúmenes deberán considerar carácter y fisonomía del edificio protegido y no se van a admitir construcciones imitativas de estilo, y tampoco el nuevo volumen podrá tener balcones o pórticos o cuerpos salientes. Con respecto a demolición de edificios catalogados, está prohibida cualquier demolición total o parcial de edificios con catalogación preventiva o definitiva. Se estableció una cláusula en el código, en la ley de modificación, que hasta tanto se dicte un régimen de penalidad para el código urbanístico específico, van a continuar aplicando las sanciones del régimen de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, pero además solo se va a poder construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen que se destruyó, y siempre y cuando este valor no supere la capacidad constructiva en esa unidad de edificabilidad, y el volumen que se reconstruya deberá tener una altura fija igual a la del edificio que se demolió. Esto no es una cuestión que quiera ser mantenida en el tiempo, porque se estaría penalizando la parcela y por tanto la morfología, el perfil de la morfología urbana, el perfil de la cuadra, sino que reitero que es hasta contar con un régimen de penalidades acorde al daño que se está causando, un régimen de penalidades que aplica el Código Urbanístico. Bueno, esta es en forma transitoria la pena establecida desde el punto de vista morfológico. Luego, con respecto a edificios, proximidad de edificios catalogados, también se establecen los criterios para intervenir en adyacentes a edificios catalogados, y el único parámetro que es fijo es el de retiro lateral de 3 metros en el caso de estar edificando en una parcela que sea lindera a un edificio con protección estructural o integral. Los que sabemos que no tienen por su nivel de protección admitido un grado que permita aumentar su volumen. Y este mínimo de 3 metros se conforma como espacio urbano, que es lo que mencioné con anterioridad. El resultado va a ser equivalente a la imagen que vemos aquí a la derecha, donde se puede conformar una fachada, iluminar y ventilar hacia ese espacio urbano. Respecto a la edificabilidad, está en linderos, edificios catalogados con protección cautelar, también están establecidos todos los criterios que se tendrán en cuenta. Y el artículo 917, que es de vestigios arqueológicos y restos paleontológicos, ya existía en el Código Urbanístico, se ha incorporado, así como existe el plano de riesgo hídrico, se incorporó el plano 917, que es el que determina las zonas de riesgo arqueológico. Siempre los propietarios de parcelas en zonas de riesgo arqueológico que descubran algún vestigio de esta índole, tienen que informar de su existencia para que sea registrado y catalogado, y la DGFiCO podrá aplicar alguna medida precautoria y dar aviso a la Dirección de Patrimonio. Esta dirección, que es el organismo competente en materia de cultura, cuenta con un área, un equipo que está destinado o que brinda asesoramiento técnico para tomar conocimiento de las buenas prácticas y los protocolos en caso de iniciarse obras de construcción dentro de áreas de riesgo arqueológico. Luego, pasando a
anexo 2 y sobre todo a título 3, áreas de protección histórica, se estableció criterios de subsidiariedad para la aplicación de la norma. Esto es tanto en áreas APH como en áreas U y también en las áreas AE. La norma se aplica en forma subsidiaria, es decir, primero se rige por su norma específica del anexo 2, subsidiariamente por las normas especiales del título al que se refiera, y si no existe, tanto ni las normas especiales ni las específicas son de aplicación, subsidiariamente se podrán aplicar las normas generales del Código Urbanístico, por ejemplo, aplicar título 6. Y el Consejo va a poder adecuar siempre los usos de suelo previsto en las áreas de protección histórica al cuadro de usos de suelo 3.3. Y el artículo 3.6 es el de piezas de ajustes, donde están determinadas en qué APH se aplican las piezas de ajustes, que son el APH de ámbito Recoleta, de Pasaje Rivarola, Avenida Alvear, Barrancas de Belgrano, y algunas zonas específicas del APH 1, del APH 3, que es ámbito Granbur, APH 4, Estación Belgrano R, y la zona 2 del APH 22, Plaza Belgrano y entorno. Luego están graficados y la descripción que corresponde a cada uno de los tipos posibles de piezas de ajuste entre edificios consolidados, acatalogados o edificios que correspondan a una unidad de edificabilidad. Y también están establecidos los frentes que podrán tener estos ajustes y las separaciones. Bueno, son numerosos, así que ya tendrán oportunidad de revisarlos en caso de necesitar aplicarlos. Hasta aquí la presentación y reitero que es un resumen, ya que hay otros artículos y estos son, entendemos, los más significativos o para destacar. Gracias, Sandra. ¿Sigue alguien más en el equipo como expositor? No, íbamos a habilitar a consultas Pregunta. si las hubiera. También entiendo que el equipo de comunicaciones va a compartir un link donde nos las pueden hacer llegar y las contestaremos por escrito. Así que no sé, Luis, si hay si hay alguna pregunta. Veo en el chat que ya... Sí. Yo recibí una pregunta, pero por canal privado, por cucaracha. ¿Qué pasa con las instalaciones de paneles fotovoltaicos o de calefacción solar respecto del plano límite? Bueno, como saben, el perfil edificable tiene 7 metros, el segundo retiro tiene 4 metros, seguramente puede ser que exista ahí un plus con respecto a lo admitido luego para construcciones sobre plano límite. Está establecido, si no me equivoco, en 1,20 m, pero en caso de alguna instalación específica que supere eso, podrá ser la consulta cursada y habilitada por el Consejo. Perfecto. Parece muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Interesa hacer alguna pregunta? Jimé se volvió loca. Sí, yo, Sandra, la escribí, pero bueno, por ahí se perdió ahí en el chat. Quería ver, porque conforme uno ingresa a la herramienta, a la plataforma de 3D, hay algunas parcelas que no aparecen por, no sé el motivo, pero justamente son aquellas que tienen especificaciones particulares, ¿no? Es decir, algunas parcelas grandes. ¿Hay algún motivo o todavía no han tenido tiempo? No, ahí está lo de la etapabilidad de la herramienta y ahí lo dejo a Nico, que lo va a poder explicar mejor que yo. A Nico Pérez, que lidera este proyecto. ¿Qué tal, José? Perdón, ¿esto es lo que se corresponde con las fases? Exactamente. Hoy actualmente la plataforma tiene todo lo que es unidades de edificabilidad y corredores en manzanas típicas, y después vamos a tener todas áreas especiales, APH, U y demás, en manzanas típicas, y por último vamos a tener la edificabilidad en manzanas atípicas.
Seguramente alguna de esas parcelas que usted consulta seguramente se corresponde o a fase 2 o a fase 3. Sí, seguramente. Bueno, hay varias parcelas, sí. Ok. ¿Y en tiempo más o menos qué estimado tienen? La fase 2 va a estar para fines de abril, principio de mayo, y para fines de agosto va a estar lo que es la etapa 3 de manzanas atípicas. La fase 1 ya está, ¿no? La fase 1 es la que ya está publicada. Lo que se corresponde a todo lo que es las fases es a lo que ustedes cuando hacen clic en una parcela le muestran lo que es la constructibilidad, ¿sí? Pero amén de eso, tienen la información de toda la ciudad en 2D para poder consultarla. Toda la parte de explorar y de capas, ahí van a poder encontrar más información de la ciudad en 2D. Indistinto de las 3 etapas que les comentaba anteriormente. Esta herramienta, Nicolás, no sustituye al plano interactivo, ¿no? ¿Cómo? Esta herramienta no sustituye al plano interactivo donde hoy vos cliqueas la manzana y aparecen todos los datos, el terreno y aparecen todos los datos. Sí, reemplaza plano abierto. Ah, lo sustituye. Ah, perfecto. Sí. La información respecto de las plusvalías, de las eventuales plusvalías, va a aparecer con un grado de precisión. ¿En qué forma aparecería? ¿Como con indicativa? Lo que permite hoy la herramienta es a partir de los metros cuadrados totales del proyecto que uno quiera hacer en una determinada parcela, los ingresa y se va a poder calcular el aproximado de uvas que va a corresponder en base a plusvalía, siempre y cuando esté dentro de ese ámbito. Si uno pone los metros cuadrados dentro de CPU, el valor va a ser 0. Perfecto. Me río porque Albornoz, cuando le hablas de uvas, él piensa entre el Malbec, el Cabernet y la uva más. Bueno, pregunta ahora, muy buena la explicación, muchas gracias a todo el equipo de Alfonso y compañía. ¿Puede ser una preguntita más? Pregunta, ¿puede ser que no haya visto la línea de frente interno en el sistema? O sea, no veo la dimensión o no la supe mirar. No, las líneas de frente interno, la de desbasamento, las bandas mínimas edificables, está todo en la parte de capas, se encuentra en la sección de capas. Ahora, sí, en una segunda versión que vamos a sacar con todo lo que es fase 2, vamos a incorporar una herramienta de medición para que se pueda hacer... Porque se ve el dibujo, pero no se ve la dimensión, ¿no? Como para verificar un proyecto o ese tipo de cosas. Sí. Ahora en la segunda etapa vamos a contemplar una herramienta de medición, entre otras cosas más, que se van a agregar a la plataforma. Perfecto. ¿Y siempre se ve como torcido? ¿No se puede poner plano? Porque... Se puede. Se puede. Soy yo. Entonces soy yo, que no lo sé hacer. No. Voy a buscar uno más joven que me enseñe. No, es muy sencillo. Con el botón izquierdo del mouse, uno arrastra el mapa. Con el botón derecho, hace el orbit para poder girar la cámara, y después con la rueda uno hace el zoom en el mapa. Eso, Luis, hace más parecido a lo que estábamos acostumbrados, que era el plano abierto. Porque Perfecto. De golpe tenemos en 3 dimensiones y queremos volver a ver en 2 dimensiones. Así que la posibilidad esta que explicó Nicolás de orbitar y ponerlo en planta es muy similar a la herramienta de plano abierto. Excelente. De todas formas, agrego esto de que en la segunda etapa, además de las herramientas de medición que les comentaba, también vamos a agregar un botón para pasar de 2D a 3D. O sea, es decir, ustedes están en el 3D y si quieren poner el plano, con un botón ya la cámara se acomoda en 2D y con el norte siempre arriba. Sí, nos sirve mucho que todos los que sean usuarios vayan acercando las oportunidades de mejora que ven, porque con eso la herramienta se va a ir perfeccionando.
Sí. Y lo de Karina. completamiento de tejido, que en algún punto vi que estaban consultando, bueno, será una fase posterior. La intención es que nuestra es que eso también se vea reflejado en 3D. Karina Melgar quería preguntar. ¿No? ¿No querías preguntar? Sí, yo lo que pasa que no te escuché. Cuando en Ciudad 3D vos pones un lote y te dice plusvalía igual 0, ¿quiere decir que el sistema ya calculó que no paga plusvalía ese lote? Como comentaba, hola Karina, como comentaba anteriormente, uno ingresa, donde está el lapicito, uno Sí, ingresa los valores, o sea, el valor de los metros cuadrados del proyecto que quiere realizar. sí. Después más abajo vas a ver que están los valores de FOT, Mm. ¿sí? Para esa parcela, y en base a eso vas a tener el cálculo y el resultado de las subas correspondientes, obviamente si están dentro de Si plusvalía. corresponde o no. Exactamente. Si Está al bien. ingresar los metros cuadrados y ves que los valores de FOT no están en 0, y el resultado de ese cálculo te da 0, quiere decir que estás por debajo, Está bien. estás todavía, digamos, en CPU. Después, otra cosa, el mapa interactivo, además de darte la superficie de lotes, te daba las medidas. Ahora vi que en Ciudad 3D te da solo superficie y no las medidas de lote. ¿Puede Sí, ser? sí, por eso también implementamos la herramienta de medición. Sí, pero medir es impreciso en una PC con el mouse así. ¿No hay manera de que quede escrito como mapa interactivo? Lo podemos ver. La verdad que era comodísimo tener los datos ahí escritos de entrada. Lo podemos ver, lo podemos ver. Bueno, gracias. No, por favor. Hay muchas preguntas que están en el chat, no sé, Sandra o Nicolás, ¿cómo pensaron contestar? ¿Cuáles? No sé, Irina, si vos querés ir levantando las consultas. Dale, te las leo, Sandra. ¿Dónde se puede visualizar el texto de las áreas especiales individualizadas, ya que no están en la normativa actualizada? No, lo que yo comenté de anexo 2 es básicamente lo de APH, es de Emiliano esta consulta, y en la norma, o sea, ustedes lo pueden ver en la 6099, el anexo 2, y tal vez vos estás mirando el cuerpo principal, pero en el anexo 2 está todo lo referido a las áreas especiales. En la modificación ley 6361 está a continuación de los artículos, si no me equivoco, después de título 7 y título 9, ya empiezan a aparecer AE, la SU y también todo lo que es APH. Los artículos que se han modificado, pero está en el mismo texto de la ley 6361 lo que se modificó. Muchas gracias. La siguiente consulta. En la página de Ciudad 3D, ¿la constructibilidad de las parcelas contempla la situación de los linderos que afectan a la misma, como APH, patios, retiros, etcétera? En la actualidad no. Muestra lo que es la carpa teórica, pero sí da las alertas de si sos adyacente a un catalogado y demás. Muchas gracias, Nico. Y la siguiente consulta es, ¿la banda mínima edificable sigue vigente con el cambio de troneras en lotes de anteesquina, por ejemplo? Ahí le dejo la palabra a Adriana Landazuri, que es la gerente de morfología en la dirección, así les puede responder. Adri. Hola, Iri. Sí, estaba muteada, estaba buscando para desmutearme. ¿Me la repetí, Siri? Así la escucho clara, que la veo un poco confusa. ¿La banda mínima edificable sigue vigente con el cambio de troneras en lotes de anteesquina, por ejemplo? La banda mínima es así. Se considera banda mínima siempre y cuando vos no quieras ventilar al contraferente. Es decir, si vos tenés un requerimiento que por tu proyecto tenés que ventilar y generar tu propio espacio urbano, la banda mínima no cuenta.
porque es una decisión proyectual que queremos generar ese espacio. O sea, una parcela de 18, por ejemplo, en un USA A, si quiero generar espacio urbano de contrafrente, no puedo dejar 2 metros para ventilar locales de primera. Tengo que separarme mi propio espacio urbano, que a menos que me logre vincular, que son mínimo 3, y si no me logro vincular, son 6. En esos casos es el único caso en el que la banda mínima deja de existir, pero es una decisión proyectual, porque de hecho son parcelas que se pueden resolver ventilando todo al frente. Eso sería. Muchas gracias. Por ahora, ninguna consulta más. ¿Alguien más que tenga alguna duda? De todas maneras, les dejamos un poquito más arriba. Yo ahora lo voy a volver a copiar en el chat, el mail de consulta de SDSRGIC, para que puedan enviar cualquier duda. Acá vuelvo a reenviar este mensajito. ¿La charla va a estar cargada en YouTube? Consultan. ¿Sí, no? Sí. Sí. Perfecto, va a estar disponible. Ahí copié en el chat los links, que está el de la página web de Ciudad 3D, la web de ajustes a la normativa actualizada en PDF y el mail de consultas de REGIC. Buenísimo. ¿Alguna más? Arquitecto Sábato. No, por mi parte no, creo que les agradezco mucho, estuvo clarísimo todo el desarrollo de la charla y seguramente vamos a estudiar todo lo que han expuesto y por supuesto vamos a hacer los aportes correspondientes para poder incorporarlos a lo que ustedes han trabajado. Así que por mi parte ya está, muchas gracias. Bueno, de parte nuestra también, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Así que esperamos todas las propuestas o sugerencias que nos quieran hacer. De parte de la Comisión de Emprendedores, antes de irnos, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones por el trabajo. La verdad que es un trabajo que lo veníamos viendo y está realmente notable. Esperemos que se pueda ser de un manejo amigable para toda la matrícula. Y les agradecemos que hayan decidido dedicar este tiempo, y un agradecimiento especial a Álvaro García Resta, que siempre tiene muy buena colaboración con nosotros. Tenemos un ida y vuelta muy fluido y muy buena voluntad y franqueza para sentir y para discrepar. Así que muchísimas gracias a todos. A ustedes. Gracias a todos. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Chao, nos vemos. saludos. Chao, chao, chao.